Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En solamente unos minutos comenzamos ya con nuestro programa. Hoy vamos a tener varios temas, todos bien importantes. Vamos a estar abordando el tema de los médicos cubanos en la isla y fuera del país. También vamos a tener al director del diario Las Américas y uno de sus reporteros estrellas. Lograron una entrevista exclusiva con el senador Marco Rubio. Vamos a estar hablando de eso. También vamos a abordar, todos ustedes se acuerdan de este activista de inmigración que fue detenido frente por frente a las oficinas del congresista Díaz Valar. Pues bien, hoy lo vamos a tener en el programa y vamos a tener también la versión de la oficina del congresista. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Pan y circo y estarán tranquilos. Esa ha sido y esa es la fórmula perfecta para gobernar. Pan y circo. Lo inventaron los romanos y de ahí en adelante, con algunas modificaciones, esta ha sido la regla de oro para mantenernos tranquilitos y entretenidos. La época actual no es diferente. Ustedes quieren pan y circo. Nosotros, los periodistas, tan víctimas como ustedes de la época y las circunstancias, se lo damos. Víctimas convertidas en victimarios. Nuestro trabajo, entretenerlos. El de ustedes, aplaudir y pedir más entretenimiento. Época de satisfacciones inmediatas. Nada que perturbe la fiesta. Y si algo la perturbe, que sea por poco tiempo. Cuando más, 140 caracteres. Ustedes, al igual que nosotros, los periodistas, padecen de eso que los psicólogos llaman ADD, déficit de atención. Solo podemos mantener nuestra atención enfocada en algo por poco tiempo. Los políticos, los gobiernos, los malandros, los que manejan el mundo lo saben. Cuentan con esto para hacer lo que les venga en gana y no temer a las consecuencias. Ustedes, nosotros, exaltamos a nivel de virtud lo intrascendente, lo efímero, lo coyuntural. La televisión es el medio ideal para este tiempo, el mayor circo de la historia. 20, 40, 100 pistas, las que ustedes quieran, las que necesiten, todas andando a la vez. El morbo vende, el chisme agrada, la trivialidad se impone. A la gente le encanta que le hablen de las desgracias de otros para que su vida les sea soportable. En las vidas de otros seres encontramos consuelo y esperanza para la nuestra. El mayor paradigma de nuestra sociedad es la transformación del ser humano de ente social a ente espectador. Nuestra realización como seres humanos no viene ya de interactuar con otros, sino de realizarnos a través de otros. Masturbación social. Peligrosa deshumanización de nuestra condición humana. En este nuevo paradigma, nuestro mayor derecho es el derecho al pataleo. Nuestra mayor obligación, consumir lo que esté de moda. Drogas, sexos, teléfonos, políticas mal dirigidas, cualquier cosa. Lo importante es consumir sin preguntar, peor aún, sin cuestionar. Como expresión máxima del Dios de los nuevos tiempos, el fariseísmo. Desencarnado de su condición humana y redentora, hemos puesto al Cristo de la cruz, del amor y del perdón en el panteón de los dioses paganos, como un Dios menor, un Dios a la medida de nuestras necesidades humanas, republicano, capitalista, socialista, anarquista, lo que usted quiera. O lo que usted necesite de Dios, lo tiene su iglesia más cercana. Consumimos religión de la misma manera que consumimos ropa, a la medida y del color que queremos. Cada quien con su Dios, cada quien con su iglesia. Ciudadanos del mundo a la hora de consumir, esclavos de la tribu a la hora de elegir. La vida la hemos reducido a algo así como una partida de balompié. Cada quien con una camiseta que lo distingue del resto, apoyando a su equipo independientemente de sus méritos y de los métodos que utilicen para ganar. Los árbitros en esta partida siempre están vendidos a favor del contrario. Lo importante no es derrotar, sino aniquilar a un adversario cuyo único pecado es tener una camiseta diferente a la nuestra. Nuestra única solidaridad es con nosotros mismos. El equipo, un eufemismo donde se ahoga la individualidad, se deshumaniza al semejante y desde donde somos mejor manipulados. La solidaridad entonces se convierte en un pecado, la fraternidad una mala palabra y la caridad una debilidad. Exaltar la individualidad es la mejor manera de condenarnos a la soledad. Nuestro pervertido sentido de la individualidad es la mejor herramienta para controlarnos y manipularnos.
Hemos perdido la capacidad de enfurecernos ante el mal, de reaccionar ante la injusticia, de solidarizarnos ante el dolor ajeno. Sencillamente nos estamos deshumanizando. Si llega el día en que como especie llegamos a la conclusión que no vale la pena perder un trabajo por algo, perder tiempo en algo, o morir por alguien, sea una idea, un hijo, un país, un amor o una religión, entonces nada será lo suficientemente importante como para vivir por ello. Si cree que este comentario lo escribí para su vecino, está equivocado. Este comentario lo escribí para usted y para mí. Para todos los que vemos el mal y el dolor ajenos y por diferentes razones le dedicamos nuestra preocupación solamente los minutos que esa tragedia se mantiene en las imágenes de la televisión o en las páginas de los periódicos. Este comentario es para mí, para usted, para todo aquel que se sienta satisfecho con lo que está haciendo como ser humano, ante los grandes retos que tenemos como individuos, como sociedad, como país, como especie. Lo escribí después de leer la serie del periódico de Miami Herald, donde se relata cómo cerca de 500 niños residentes en nuestro estado han sido asesinados por sus padres o por familiares cercanos ante la mirada indiferente de todos nosotros y ante la indolencia de una clase política cuyas prioridades parecen estar al lado de los que le pagan o los que le pegan, no de los que más lo necesitan. Para los niños mártires de Venezuela, para los masacrados en Siria y en tantas otras partes del planeta, para los que luchan por la libertad de Cuba en las peores condiciones y para los miles de niños que son asesinados, abusados, mutilados físicas y espiritualmente ante nuestro silencio cómplice, va este comentario. Regresamos. Bueno, pues continuamos acá. Como lo habíamos dicho, vamos a abordar el tema de los médicos, la medicina en Cuba. Tenemos precisamente a alguien que la conoce profundamente bien, al doctor Jesús Alberto Pérez. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. En los últimos días hemos recibido noticias de que no solamente se le ha aumentado el salario a los médicos en Cuba, sino que Brasil y Cuba aparentemente tuvieron un diferendo acerca de cómo se le tenía que pagar a los médicos para cumplir con algunas de las exigencias que le hacían los mismos sindicalistas brasileño al gobierno cubano, y también que el gobierno cubano tuviera que lidiar con esta realidad. ¿Qué es lo que usted sabe al respecto y cómo esto está afectando primero la calidad de la medicina en Cuba y a los mismos médicos que están en Brasil? Bueno, básicamente el deterioro de la medicina cubana ha empezado hace muchísimos años. Yo desde que estudiaba en la década pasada, yo me gradué en los años 90, en esa época era desastrosa la medicina cubana, sobre todo... ¿Qué quiere decir desastrosa? Desastrosa quiere decir, por ejemplo, empezando por... la calidad de los médicos, la calidad de los médicos siempre cubanos ha sido buena dependiendo de todos los recursos, de los pocos recursos que tienen para estudiar. Claro. O sea, eso es lo primero. La educación superior médica cubana ha sido, aunque la medicina cubana tiene fama, supuestamente por los amigos del régimen, de tratar de darle esa propaganda dentro del sistema y dentro del mundo, no quiero decir que la medicina cubana y que los médicos cubanos sean malos. O sea, yo soy partícipe de eso. Claro, es que no hay recursos. O sea, que no existen recursos, claro, y que la calidad o ¿cómo explicarle? La exigencia que se le da en el trabajo y en el estudio a los médicos es muy pobre, realmente. Yo fui víctima de eso. O sea, no existían libros, no existían nada. Entonces, básicamente es un médico que es básicamente un médico mediocre en el sentido de la exposición a enfermedades, de experiencia en el campo médico. Eso es lo que se está exportando en Cuba. Eso es lo primero. Lo segundo es sobre las bases sobre las cuales se trabaja en Cuba la medicina. Primero que todo, es una medicina esclava. Eso es básicamente lo que sucede. No vamos a comparar. ¿Qué quiere decir lo que quiero decir con esto es que no queremos. Fede, no voy a comparar la medicina, cómo se comporta o cómo se maneja en Cuba, por ejemplo, con los niveles de los Estados Unidos.
Estados Unidos es un país rico. Nos pudieran acusar ahora de hablar y decir que no comparemos con los Estados Unidos. Ni siquiera vamos a comparar con países que son ricos. Vamos a compararnos con países de Latinoamérica o con países europeos que tienen una calidad de vida media. Portugal, Grecia, que han tenido miles de problemas económicos. No es solamente la cantidad o los recursos que se ponen en función de la medicina. No es eso solamente. Es la calidad y es cómo se maneja, cómo se trata al personal médico cubano. Somos esclavos en otros países, básicamente, porque no solamente es el monto total. ¿Y lo entiende el médico de esa manera? El médico cubano entiende de que lo están utilizando como mercancía de cambio. Es que el médico cubano no tiene otra opción. Claro, pero lo entiende. No lo entiende porque básicamente está criado y está criado en un régimen donde te dicen la revolución ha hecho por ti, la revolución ha hecho un gran esfuerzo por darte esta carrera. O sea, yo no me he convertido en médico, sino la revolución. Sí, la revolución es quien exactamente. Y yo no voy a Brasil a que me exploten, sino me mandaron para Brasil. Exactamente. Minimiza totalmente la autoestima, tira por el piso la autoestima de cualquier ser humano. No vamos a hablar en el plano profesional, como ser humano. Los seres humanos en Cuba son ciudadanos de cuarta. No solamente el médico solamente forma parte de una sociedad que está plagada de eso. De ese tema. Pero permíteme, doctor, porque precisamente hemos preparado este trabajo que queremos compartir con nuestros televidentes. Adelante, Luis. Anuncia un aumento salarial para el personal médico. Sin duda, una buena noticia para los más de 400.000 trabajadores que recibirán esta subida de sueldo. La nueva medida entrará en vigor a partir del 1 de junio. Ha sido aprobada por el Consejo de Ministros en una reunión encabezada por el presidente Raúl Castro. Dice que los servicios médicos cubanos presentan el principal ingreso económico del país. El incremento será de entre el 100 y el 200%. A esta medida se incluyen los 50.000 colaboradores cubanos que trabajan fuera de la isla. Algunos profesionales del sector afirman estar contentos con la medida, pero repiten que todavía sigue siendo un sueldo demasiado bajo. En Cuba, el sueldo medio mensual es de 14 euros. Con esta medida, los médicos conseguirán casi 50. Las cifras estas, como acaban de ustedes escuchar en este reportaje, son verdad para esos países. Pero en Brasil ha habido un cambio cualitativo que yo creo que puede afectar y creo que es lo que ha determinado que en Cuba tengan que aumentar el doble los salarios, de $30 a $60. Dios mío, cuando dicen que un médico está ganando $60, nos damos cuenta del subsidio, de los impuestos indirectos que pagan los cubanos para poder mantener todo ese aparato total y completamente inoperante. Doctor, ¿por qué usted le explica a los televidentes lo que ha pasado en Brasil? ¿Cómo es que ha aumentado de 400 creo que a $1.200 lo que le están pagando los médicos cubanos en Brasil? ¿No es así? Sí. Bueno, básicamente una noticia como esta a cualquiera de los televidentes pudiera llenarle de alegría, claro, porque sería muy deshonesto tal vez de mi parte tratar de criticar un aumento de salario a cualquier persona. Claro. Cualquier persona que se le aumente el salario va a estar contentísimo. Claro. Yo quiero más enfocarme en las causas por qué sucede esto. Okay. Y también las causas, no solamente las causas, sino también por qué Brasil. La experiencia venezolana es muy importante. Hay una cantidad enorme de médicos que han abandonado el servicio esclavo dentro de Venezuela. Esto ha servido de experiencia al régimen para tratar de no vivir esa experiencia en Brasil. Brasil tiene muchísima más capacidad económica. Ajá. De hecho, es la cuarta o la quinta economía en el mundo. Eso es primer punto. Segundo, han aumentado los precios para los médicos y por tanto el régimen se ha visto obligado a tratar de compartir esta riqueza o estas migajas un poco más con los médicos. Ese es el primer punto. El segundo punto sería para evitar que el éxodo, porque Brasil, se ha dicho de paso, tiene muchísimas más conexiones al mundo que Venezuela. Claro. Venezuela ya lleva alrededor de 10 a 12 años bajo una dictadura y cada día el aislamiento político internacional ha sido mayor. Brasil no es así. Brasil es una economía abierta, es una economía que ha crecido muchísimo. O sea, de hecho las Olimpiadas se van y tienen el Mundial de Fútbol también. O sea, Brasil está de moda. Por tanto, sería incapacitante para ese régimen, para el régimen cubano, perder esa cantidad de médicos a voz populi. Claro. O sea, que la propaganda comunista de Cuba... Además, yo me imagino, perdone que lo interrumpa, yo me imagino que esto tiene un efecto en Cuba. Los médicos en Cuba se van a terminar enterando que un médico en Brasil, un médico importado, no los médicos brasileños, un médico importado le pagan $4.000 y pico y que a ellos le pagan $60.
Dios mío, es que yo me imagino que un médico cubano que se entere de que por ir a Brasil le pagan 1.200 y eso es después que el régimen se quedó con 2/3 partes de tu sueldo. Y ellos le van a pagar $60 y además tienen que aplaudir. Qué bueno que me están pagando $60. Es que es una locura. Es una locura, realmente, es una locura. Lo que pasa es que el médico cubano, no, cuando digo médico cubano, digo población cubana, porque es que el médico cubano es un reflejo de toda esa sociedad que ha vivido durante más de 50 años. ¿El médico está privilegiado en la sociedad cubana? Por supuesto que no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo, y le digo con sinceridad, yo viví esa experiencia, o sea, no es que alguien me la está contando. Yo me gradué en Cuba de médico y fui muy orgulloso, de hecho cumplí misión internacionalista también, y mi salario era de $14 al mes. En misión internacionalista. En misión internacionalista. O sea, y ni siquiera en aquella época pagaban en dólares. Me pagaban en moneda nacional y yo recibía el dinero no todos los meses, yo lo recibía al final cuando regresaba a Cuba. Para tener la constancia de que regresara. Y eso se lo están haciendo los médicos venezolanos. Los médicos cubanos que están en Venezuela, perdón, lo que le están haciendo, le pagan una parte muy pequeña de su salario en Venezuela y el resto se lo depositan en Cuba para garantizar que regresen. Y si no regresen, ese dinero se queda el gobierno con él. Claro que sí. O sea, yo quisiera entender por qué un régimen como ese trata de minimizar a los seres humanos. ¿Por qué trata de pisotear a los seres humanos? Los médicos son seres humanos, son profesionales, pero son seres humanos también. Yo no digo que como país tenga el derecho tal vez de poder cobrar cierta determinada cantidad de dinero por los servicios que él ofrece. Pero ese dinero debe ser compartido en una forma equitativa con la persona que está brindando el servicio. Porque los dueños aquí cobran una parte, pero la mayoría de la parte, o sea, de ese dinero lo cobra quien hace el trabajo. Es que hay una cosa, me lo ha dicho mucho, o sea, un amigo mío, economista, Fran Díaz Poza, cuesta cuentas desde hace muchísimos años, una cuenta que el pueblo cubano no saque, que la mayor parte de los economistas tampoco se meten en ese lío, y es, o sea, de la manera que el pueblo cubano termina subsidiando a través de impuestos indirectos con sueldos miserables, o sea, el aparato estatal. Cuando alguien cobra $60 al mes, teniendo que cobrar $2.000 o $3.000 al mes, esa diferencia entre 60 y $2.000 o $3.000 al mes es que son impuestos indirectos que está pagando, es lo que no nos damos cuenta. Cuando un empleado de la construcción en Cuba gana $8 al mes, el resto de lo que no está cobrando es un impuesto indirecto que le están imponiendo para mantener el aparato administrativo, la seguridad del Estado, la represivo, las misiones internacionalistas, y nunca hemos sacado la cuenta de esa manera, que es el país que paga, el ciudadano normal paga los impuestos más altos del planeta. La exportación, la exportación de ideas. Exactamente. Doctor, ¿cómo esto va a afectar a los médicos en Cuba? De alguna manera, todo el mundo va a querer ir a Brasil, pero los que no puedan ir a Brasil, ¿cómo se siente? Bueno, básicamente todos los médicos en Cuba quieren salir de Cuba. No importa el dinero que le paguen, eso no tiene importancia. O sea, esta discusión amigable que tenemos aquí, para ellos no es importante. Lo importante de ellos es abandonar el país. Como yo le dije cuando estábamos en el receso, aquí en las sociedades libres nosotros no tenemos techo. En Cuba ellos no tienen piso. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Verdadero placer tenerlo en el programa. Tiene que regresar. Muchísimas gracias al doctor Jesús Alberto Pérez, acompañándonos en este análisis tan importante, ¿no? Porque el piso no solamente no existe, pero el poco que hay se está moviendo producto de todas estas cosas. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Regresamos con dos temas bien importantes. Hace solamente unas horas, 12 colegas de Diario Las Américas tuvieron la oportunidad de conversar con el senador Marco Rubio. La entrevista sale hoy y mañana. Vamos a estar hablando de los detalles de esa entrevista exclusiva que logró el Diario de Las Américas precisamente con este senador que ya se rumora que puede ser candidato a la presidencia en solamente unos meses. Y también vamos a estar hablando con el director del periódico, Manuel Aguilera, acerca del deceso de una de las figuras políticas más importantes del siglo pasado en España. Adolfo Suárez murió y en vida no se le reconoció, por lo menos durante su gestión política, todo el aporte que había hecho a la democracia española. Sin embargo, se le está rindiendo honores por todos, por tirios y troyanos, a su aporte y su valentía en enfrentar una transición bastante difícil y que terminó, gracias a Dios, con un éxito pleno. Vamos a publicidad y regresamos con estos temas. Dolor no es obstáculo para recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España, la transición que, protagonizada por el pueblo español, impulsamos Adolfo y yo. Llegó al poder sin democracia, por designación real, el 3 de julio de 1976,
cuando lo abandonó el 29 de enero de 1981, tras 2 elecciones exitosas y una dimisión traumática, la democracia funcionaba con plenas garantías. Adolfo Suárez, el hombre que guió a España de la sombra de las libertades, falleció a sus 81 años dejando el legado que en el voto directo está la clave para el pluralismo político y democrático. Democracia. Vivimos, por tanto, un día de tristeza para los españoles, pero también vivimos un día de homenaje a quien ya es una de las figuras más importantes y positivas de nuestra historia común. Es el momento de mostrar nuestro respeto y nuestro agradecimiento hacia el hombre de concordia que hizo posible la democracia en España y nos abrió las puertas de Europa. Adolfo Suárez, con las armas del diálogo y el consenso, supo reunir a un grupo de políticos de su generación, desde antiguos falangistas hasta socialdemócratas, y desmantelar el régimen franquista. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y, como rey, a un colaborador excepcional. Este lunes se abrió al público la capilla ardiente en el Congreso. Finalmente, Adolfo Suárez será enterrado el próximo martes en el claustro de la Catedral de Ávila. Adiós, Adolfo Suárez, timonel de la democracia española. Efectivamente, gracias Luis. Tenemos con nosotros a José Gonzalo, como lo habíamos dicho, del Diario de las Américas. Entrevistó de forma exclusiva con Sergio Talora este fin de semana al senador Rubio y exploraron una serie de temas bien interesantes. De forma exclusiva el diario consiguió esta entrevista. Parte está saliendo hoy, parte sale mañana, y tenemos precisamente, tenemos a José aquí, tenemos al director del diario, el amigo Manuel Aguilera, que nos acompaña en el día de hoy. Antes de entrar en esta entrevista, que quiero entrar en esta entrevista en unos minutos, sin lugar a duda tengo que beneficiarme que ustedes dos son españoles. Efectivamente. Y que conocen extraordinariamente bien toda esta etapa, ¿no? Y una de las primeras cosas, Manuel, cuando yo estaba leyendo esto, ¿no?, se le rindió en vida el suficiente homenaje a Adolfo Suárez, porque ya él empieza a perder contacto con la realidad hace unos años producto del Alzheimer, ¿no? Él supo en vida que era tan importante para los españoles y para todas estas personas que en el día de hoy están diciendo este hombre fue imprescindible para que la democracia prosperara en España. Pues desgraciadamente no, él llevaba 11 años padeciendo Alzheimer. Y bueno, hay una frase que él dijo, porque él cuando se retira de la política es porque el electorado le dio la espalda, ¿no? Entonces, ¿y el rey? Un momento que, antes de entrar al rey, un momento que dijo una frase muy graciosa, que es: no me queráis tanto y votadme, ¿no? Pues eso, le quería tanto a la gente, pero nadie le votaba, y es un poco la metáfora de que realmente el pueblo español no fue justo, ahora lo está siendo, no fue justo en su momento con Adolfo Suárez. El rey siempre ha mantenido una relación cordial con él. Y bueno, está... Sin embargo, cuando se empieza a desmontar... Está la fricción del 23F, que eso es... Exacto, algo aún ante el 23F. Cuando se empieza a desmontar la coalición, porque él renuncia de forma introspectiva, no va a elecciones para buscar, o sea, nuevamente su posición. No solamente los socialistas le estaban dando por todas partes, había una crisis económica bastante seria en España en estos momentos, su coalición también se estaba desmontando, y aparentemente el rey creía que era hora para un cambio. ¿Es así o no, José? Bueno, la verdad es que a mí me pilló muy jovencito cuando ocurrió todo esto. Parece que sí, y parece que en aquel momento la imagen de Suárez no era tan valorada. Afortunadamente, con el paso del tiempo se le está haciendo justicia. ¿Y tú crees que realmente fue importante? Tú como joven. Realmente yo creo que sí. Okay. Fíjate, cuando lo que te decía, yo era joven y para mí era seguramente ese señor que yo aprendí después en los libros de historia. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido, yo creo, en España que le debemos muchísimo, que mucho... ¿Qué se le debe? Gran parte del crecimiento, tanto económico como social, de España se lo debemos a él. Él tuvo el valor, por ejemplo, de legalizar el Partido Comunista en España. Hay que recordar que España venía de una dictadura. De una nueva constituyente. Efectivamente, y tuvo el valor político de enfrentarse a grandes estamentos y grandes poderes. No sé si alguien más, aparte de él, hubiera sido capaz de poder hacerlo. Puede que sí, pero a quien se eligió y el que tuvo el valor de hacerlo fue él. Desgraciadamente, pasó todo esto que comentabas, toda esta crisis, tuvo un momento de valoración social bastante negativa, que es cuando yo lo conocí, y por eso en parte me alegro de que al final haya podido hacerse la justicia. Manuel. Bueno, tristemente hay un titular muy bueno, que era el presidente que no se acuerda que lo fue. Qué cosa, Qué triste. Él no ha podido vivir todo esto. Los últimos años
Han sido dramáticos porque él pierde a su esposa por un cáncer, luego pierde a su hija, Marian, y cuando su hijo le dice, papá, ha muerto Marian, él le contesta, ¿quién es Marian? ¿no? O sea, ha sido... Que el rey lo fue a ver, el rey lo fue a ver, hay una foto muy bonita que salen los dos de espaldas y el rey le pasa la mano por la espalda abrazándole, y cuando entra el rey, Suárez le dice, ¿qué vienes a pedirme dinero? O sea, realmente no reconoció a las personas. Tengo entendido que cuando muere su esposa iba todos los días a poner una flor en la tumba y que de pronto ella hasta se olvidó que de ella y de todas su esposa, se olvidó de su hija. Porque o sea, el 23F viene producto de su renuncia. O sea, más o menos en ese momento la derecha... bueno, ese momento es que yo lo contaba en un artículo del domingo. O sea, la derecha le daba por la derecha diciendo que era un traidor al franquismo. La izquierda le daba por la izquierda diciendo que era un franquista. Su propio partido le daba porque era un cúmulo de ideologías. La Unión de Centro Democrática... La Unión de Centro Democrática, una coalición montada para claro, había desde democristianos hasta socialdemócratas. Era una amalgama. El ejército le estaba dando por el terrorismo y porque le acusaban de propiciar el separatismo en España. La Iglesia le estaba atacando porque aprobó la ley del divorcio. O sea, realmente Suárez... Pero fue revolucionario. Claro, porque todas esas medidas en su momento chocaron, pero ¿cómo no va a haber una ley del divorcio en un país que quiere entrar en la modernidad, ¿no? En su momento fue un shock porque la Iglesia Católica durante el franquismo había tenido mucho peso y todavía lo tuvo durante unos años, igual que el ejército, que ya digamos que están cuadrados dentro de un sistema democrático, ¿no? Y curiosamente Adolfo Suárez siempre fue una persona muy religiosa. O sea, eso no quita que impulsara leyes como la del divorcio. Además sentó las pautas, la constituyente fue realmente un éxito, a mi juicio, uno de sus grandes éxitos, tuvo varios, como tú acabas de señalar, lo del Partido Comunista, etcétera, pero yo creo que su gran éxito, además de conducir al país, fue convocar a esta constituyente y poder pasarla. Claro, no, además dicen, hoy leí un análisis que me gustó mucho, que él corría mucho, entonces cuando sacaba una medida revolucionaria en el buen sentido y empezaban a criticarle, había sacado la siguiente, entonces era imposible centrarse en una, porque ya estaba en la otra. Ya estaba en la siguiente, y legalizar el Partido Comunista fue una, pero la ley del divorcio fue otra. La constituyente fue rapidísimo. ¿Cuándo fue? En el 78. En el 77. Luego se votó la Constitución, o sea, él fue pasando etapas y realmente fue un superviviente y pasar toda aquella... Bueno, luego los militares, parece ser que los militares le fuerzan a entregar el gobierno. ¿Tú crees que hubo presión por parte de los militares para entregar el gobierno? Seguro que sí, porque eso desemboca en el 23 de febrero. Lo llamativo es saber por qué, después de que han conseguido que Suárez renuncie, aún así... Porque yo creo que los militares en ese momento en historia de España, cosa que miro con curiosidad, pero por supuesto que no soy un experto, me parece que los militares pensaron de que tenían que detener, algún grupo de los militares que tenían que detener a los socialistas, que la victoria de los socialistas era ya inevitable, y más y tuvieron miedo, por eso viene el 23 de febrero. El socialismo, yo creo que la victoria del socialismo en España es lo que consolida realmente la democracia, porque ya después de un gobierno en el que había todavía gente que venía del franquismo, como era la UCD, el propio Suárez había sido ministro, secretario general del movimiento, gobernador civil de Ávila, director de Radio Televisión Española, había tenido varios cargos durante el franquismo, o sea que venía del régimen. Lo que pasa es que tuvo la voluntad de cambiar ¿Está consciente la juventud española, ya pasamos ese día la entrevista, de dónde viene? O sea, de todo lo que ha pasado para poder estar donde está en estos momentos. Esa canción de Cecilia, ¿no? Ahora vivo a costa de 1 millón de muertos. Y nosotros, yo como cubano, me identifico muchísimo con eso, porque todavía nosotros nos estamos matando, ¿no? Y espero que algún día podamos mirar hacia atrás y decir, paramos de matarnos, para poder conseguir vivir en un país junto todos. Los españoles dejaron de matarse, y gente como Adolfo Suárez, pero no solamente como él, muchos aportaron para que ustedes se dejaran de matar. ¿Está consciente la juventud de dónde viene? ¿Cuánto sacrificio hubo que hacer? ¿Cuántos muertos quedaron por el camino para que se pueda vivir en democracia en España? Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión de que además está habiendo un revisionismo en estos momentos, de tratar de dar la vuelta y de ver si efectivamente lo que se hizo bien, y se está tratando de sacar tal vez aquellos pequeños defectos que había, se están magnificando, tal vez, no sé si para desprestigiar aquel proceso de la transición. Sinceramente creo que no existe una conciencia en lo que es la gente joven o en la juventud de cuál fue el papel que desarrolló no solo Suárez, como decías, pero
Yo creo que su muerte sí va a obligar a muchos a enfrentarse a este personaje y a conocerlo mucho mejor. De momento ya he conseguido una fotografía que a mí me ha gustado verla, que era la fotografía de ver a Rajoy, a Aznar y a Felipe González juntos, con respeto y con normalidad, ¿no? Porque eso es algo que en este país, en Estados Unidos, por ejemplo, es normal, pero en España se está convirtiendo en una misión imposible ver a... Una de las frases más lindas de él es: vamos a hacer la política algo que no sea dramático. Sí, no, realmente era... Vamos a quitarle... Vamos a desdramatizar, vamos y vamos a hacer lo que es normal para el pueblo, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a ser pragmáticos, vamos a ser prácticos. Al final la gente... Eso me ha parecido una belleza tremenda, ¿no? Porque usualmente los políticos, igual que muchos colegas periodistas, pues terminamos actuando para la galería más que para la realidad. Y fue una frase, a mi juicio, lapidaria. Y te diré más, yo creo, para el tema de Cuba que comentabas antes, haría falta un Adolfo Suárez, ¿no? Yo creo que Adolfo Suárez en vida, cuando estaba en pleno ejercicio, se dedicó a dar conferencias sobre cómo hacer transiciones. Yo creo que tendrá que salir un Adolfo Suárez del régimen cubano. Bueno, en la década de los 90, ya tengo que pasar a la policía porque quiero abordar el tema de la entrevista que ustedes hicieron, pero yo creo que en la década de los 90 Felipe y otros españoles ayudaron muchísimo a tratar de conseguir que ese camino el pueblo cubano lo manejara, ¿no? Y Felipe González le ofrece a Castro el famoso Puente de Plata. Participan en esas conversaciones Jorge Mascanosa, lo cuenta Álvaro Vargas Llosa en su libro, y muchísimos otros cubanos, Carlos Alberto Montaner y muchos otros cubanos. Lamentablemente Castro su apego al poder no se ha podido conseguir. Exactamente, igual que los españoles tuvieron que esperar que Franco dijera que Dios, nosotros tenemos que esperar que Fidel diga Dios. Vamos a publicidad, regresamos con esta entrevista, esta es buenísima, que lo recomiendo desde ahora. Para 2016, dice Marco Rubio, tendré que ver dónde puedo servir mejor. Vamos a ver, regresamos. Regresamos. Antes de pasar a esta entrevista, tengo que hablar de algo que no puedo dejar de hablar, que está en la sesión de deporte. Esto realmente es una de las cosas más importantes del planeta en estos momentos. Messi revive. ¿Cuántos goles metió? 3 goles. 3 goles, además revivió. 3 goles. Es algo anormal, este argentino español es algo anormal. Es un fenómeno, realmente es un fenómeno sin precedentes, ¿no? Porque realmente un jugador que aguante tanta regularidad durante tantos años, ganándolo todo, batiendo récord tras récord. Ayer batió otro récord. ¿En el Bernabéu? Sí, en el Bernabéu. Ayer, ¿qué pasó? Sí. La gente de Real Madrid, me imagino yo que... No se lo creía, porque realmente si ganaba el Madrid, el Barcelona quedaba fuera de la lucha. Pero le dieron la vuelta ahí con ese 3-4 y ahí queda mucho campeonato, ¿no? Y mucha pelea todavía es realmente extraordinario, Messi. Yo creo, yo no soy experto en balompié tampoco, pero creo que nadie ha jugado como él. Sobre todo tan efectivo, ¿no? Porque hay jugadores que a lo mejor en un momento pero eso... Es increíble. Cuéntame tu entrevista. Nada, la verdad es que llevábamos bastante tiempo detrás de ella. Marco Rubio últimamente nos estaba prodigando mucho. No. Y queríamos entrevistarlo, queríamos saber un poquito, queríamos preguntarle directamente qué hay de cierto en todos esos rumores que existen de que se va a presentar o no se va a presentar. Y, ¿Qué fue tu impresión? ¿Se presenta? Pues déjame que te diga, él lo dice muy claro y dice que va a buscar la mejor posición para servir lo mejor posible a este país. No lo deja claro o no lo quiere dejar claro. Es decir, él dice que va a pelear por la presidencia o puede que siga en el Senado o que pase al sector privado. Mi impresión es que está ya todo decidido. Está todo decidido y... ¿Y tú crees que va a aspirar? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, esa es la pregunta del Miñón. De hecho, antes de la entrevista habíamos hablado de que esa pregunta, cómo se la lanzábamos, a ver si caía en una trampa, pero bueno, político avezado y experimentado no cae en trampas y al final contesta lo que quiere contestar. Yo te diría que Marco Rubio es muy joven y tiene una larga trayectoria y que le quedaría espacio para esperar otra elección. Pero viendo lo que hay enfrente, yo creo que puede que haya llegado el momento de Marco Rubio, porque realmente... Pero también se postula Jeb Bush. ¿Hablaron de Jeb ustedes con él? Estamos esperando la respuesta. No, pero con Marco Rubio. No le preguntamos, porque no queríamos precisamente enfrentar las dos posibilidades y que él también tuviera algún miedo, ¿ok? Pero la impresión, como te decía, y es que ya casi
lo tiene muy estudiado, a pesar de que dice que todavía no tiene planeado ir a estos estados que son bueno, los principales, Iowa, a los que Iowa le preguntamos específicamente, y sobre todo él va a publicar un libro ahora una vez que se cumplan el proceso electoral de ustedes muy bien noviembre. reflejan en el artículo, dice que es casi un prerequisito. ABC, ¿de acuerdo? Lo único que podría, yo creo, decirle que esperara es las encuestas. Y en ese lado últimamente está flojeando. ¿Por qué lo digo? Porque ya hace un año las encuestas dijeron que Hillary Clinton ganaría a Marco Rubio dentro del voto latino, ¿de acuerdo? Y lo que es dentro del Partido Republicano, en estos momentos Marco Rubio ha perdido mucho fuelle. Es más, acaba de salir hace un mes que justamente los republicanos, es decir, aquellos votantes que se identifican como conservadores, prefieren a Jeb Bush por delante de Marco Rubio. Es decir, si vemos en la próxima elección a alguien que llega y que habla español en la Casa Blanca, puede que no sea Marco Rubio y que sea Jeb Bush. Estoy de acuerdo contigo. A lo mejor está esperando también los movimientos de Bush para tomar una decisión definitiva. Fue muy crítico, Manuel, en esta entrevista con Obamacare, eso uno lo espera, pero también con la política exterior del presidente, específicamente Crimea, lo ha convertido en uno de los puntos centrales de su discurso político, mientras que la mayor parte de los republicanos, el ala aislacionista es la que está primando ahora dentro del Partido Republicano. Tengo entendido que mañana en la entrevista ustedes también abordaron un tema tremendamente neurálgico en esta comunidad, ¿no es así? Sí, no, el tema de la ley de ajuste cubano. Que lo abordaron para mañana, eso sale mañana. Sí, efectivamente, y eso es algo que le interesa a esta comunidad y le interesa a todo el mundo. Realmente está muy controvertido el tema porque, bueno, se está haciendo un uso de la ley de ajuste que a muchos les parece que no es el adecuado, ¿no? Entonces ahí él se moja, ¿no? Como se dice, y se posiciona muy fuerte. O sea, imponer más sanciones. Bueno, ¿pueden adelantarse de algo? Es muy claro y es muy tibio. Quiero decir, él dice que el espíritu de la ley se está violando. En estos momentos él no está de acuerdo con que los cubanos tengan la posibilidad de conseguir la residencia y al año y un día comenzar sus vuelos de vuelta a Cuba, a veranear. Y él habla de turismo. Él dice que no está en contra de que los cubanos vayan a ver a sus familias, sobre todo cuando un pueblo ha sufrido tanto y a lo mejor hay un padre que no ha podido ver a su hijo durante mucho tiempo o un familiar que se muere. Él entiende que existe un lazo familiar que no se puede romper y que la política no debería romperlo. Pero sí es muy crítico con todo este turismo o toda la gente que decide ir una, dos, y él habla incluso de 16 veces al año. El problema es que y ya lo estamos adelantando para mañana, cuando le preguntamos eso qué significa, hay que restringir los viajes a la isla, él dice que sí, pero cuando le preguntamos qué significa restringir, pongamos un número, una vez al año, 2 veces al año, es decir, hay que retrotraerse a las políticas que impuso Bush, no llega a mojarse. En ese sentido sí que lo deja un poquito más, mucho más abierto. Sí que, lógicamente, él dice que está a favor del embargo, aunque me pareció verlo un poquito más, no más abierto, pero sí que dijo que él no quiere imponer nada en Cuba, sino que deben ser los propios cubanos quienes democráticamente puedan elegir el sistema económico que ellos quieren para ellos mismos. Lo cual me pareció una postura de respeto muy, muy interesante. Ya, ¿qué tiempo les dio, Manuel? Pues no fue un tiempo muy largo, pero bueno, fue muy intenso. Como lo viendo, porque tiene no solamente una cantidad de preguntas la historia fue abordar el mayor número de temas posibles en el... ¿Cómo hicieron el cuestionario? No pudimos abordar todo lo que quisiéramos, pero desde aquí aprovecho para darle las gracias a su equipo, porque de verdad nos fuimos más allá del tiempo que teníamos. Ya, la parte más importante de mañana, además de la ley de ajuste cubano, mañana que van a poder leer los lectores del diario. Del diario vamos a estar con otros temas también, vamos a estar con Venezuela, vamos a estar con todo lo que ha pasado con el avión, que parece ser que... Ya no lo van a encontrar. Que ya, bueno, pero parece ser que fue un accidente y que todas esas personas murieron, y bueno, vamos a estar ahí con la actualidad como siempre, viendo qué pasa con el estadio y con Beckham, a ver si vamos a tener aquí un Messi en Miami, ¿no? ¿Ustedes creen que sí o no? Yo creo que lo van a tener, pero me parece raro que lo tengan dentro del puerto. Se tiene que llegar a un acuerdo porque eso es muy importante, pero en la ubicación que quieren ellos realmente... Yo creo que ellos están pidiendo el puerto para que le den otra cosa. Me parece que ya es una herramienta de negociación más que realmente una propuesta además, seria. Yo lo que veo es que eso tiene que cuajar, ¿no? El fútbol, no ha habido otras experiencias anteriores que bastante. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más conservador, utilizar a lo mejor alguno de los estadios que hay y una vez que el equipo esté más consolidado, plantearse una cosa como esta. Totalmente de acuerdo. Déjame que te comento una pequeña cosa antes de terminar. Y hay un tema que a la comunidad
no solo cubana, sino latina, le va a interesar, y es que le preguntamos por su opinión sobre la posibilidad de que el presidente haga uso de su poder ejecutivo para detener las deportaciones. Invito a los lectores a que analicen esa respuesta, porque creo que eso le puede jugar una mala pasada si decide finalmente, y con eso ya anuncio un poquito, si finalmente decide... Este es el periódico que tiene la respuesta. Es el de mañana, en el de mañana. Pero si él llega, a lo mejor a la Casa Blanca, tal vez sea el primer presidente latino sin el apoyo latino. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Manolo. Y un trabajo excelente que están haciendo en el diario. De verdad que sí. Lo leemos una gran transformación y muy positiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos allá. Y cuando regresemos, probablemente todos ustedes lo vieron en pantalla, ¿no? Fue uno de los activistas de inmigración más conocido en el país cuando fue arrestado frente a las oficinas del congresista Díaz Balart. Vamos a tener la versión de él y vamos a tener la versión también de la oficina del congresista Díaz Balart acerca de este incidente. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Ok, como lo habíamos prometido, tenemos a César González en la línea con nosotros, está en Washington. César González es jefe de despacho del congresista Mario Díaz Balart. Y también tenemos a Eliseo Medina. Eliseo Medina es un activista pro inmigración, es representante de Ayuno por Familia. Estuvo reciente aquí en Miami, está en un tour casi nacional entregando peticiones a diferentes congresistas. Y en el momento que le iba a entregar una carta al congresista Díaz Balart, fue detenido. Hay toda una serie de controversia, fue invitado o no fue invitado, quién lo mandó a detener, y hemos querido aclarar esta situación en el día de hoy. Eliseo, gracias por acompañarnos. Está usted en el aire y está con usted también César. Adelante, ¿y qué fue lo que pasó y dónde es que estamos en este momento en el caso de su detención? Adelante, por favor. Bueno, pues mire, nosotros queríamos ir a visitar la oficina del congresista Díaz Balart por dos motivos. Uno, queríamos darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho en el pasado, ayudándonos a promover la reforma migratoria. Pero la segunda cosa es que queríamos también pedirle que por favor nos ayudara para asegurar que el señor Boehner, que es el presidente de la bancada republicana en el Congreso, que él tome acción para permitir un voto sobre la reforma migratoria. Desgraciadamente, cuando llegamos, nos encontramos con un guardia de seguridad que cerró la puerta al edificio inmediatamente, no nos permitió ingresar. Tratamos de explicar que lo único que queríamos era pasar a visitar la oficina del congresista. Nos dijo que no se podía, que no nos lo iban a permitir, y entonces llegaron dos patrullas que entraron al edificio, después salieron con una manera muy agresiva, de una manera en que no estaban dispuestos a dialogar, sino que nomás inmediatamente nos amenazaron con la cárcel. Nosotros tratamos de explicar lo que es lo que buscábamos, pero el policía no quería oír nada y terminó arrestándome, y los demás personas que iban conmigo fueron expulsadas. Permíteme, Eliseo, darle la oportunidad a César para que exponga la parte de la oficina del congresista Díaz Balart. César, gracias por acompañarnos y por hacer este tiempo. ¿Quién dio la orden de que no ingresara Eliseo al edificio y por qué dieron esa orden? Adelante. No fue nuestra oficina, fue el edificio. La oficina de nosotros está en un edificio privado, no somos no es el edificio de nosotros, hay otros negocios ahí, y yo creo que lo que pasó que ellos llegaron ahí y por cualquier razón, yo no sé, el guardia de seguridad llamó a la policía, y si ve el reporte de policía, dice que la oficina de nosotros no fue el que llamó a la policía, no dijo que que Eliseo o alguien más tenía que estar arrestado. Lo que dijeron que en el reporte de policía fue que el guardia de seguridad llamó a la policía, llegó la policía ahí, entonces el guardia le dio a la policía, le dijo que la gente que estaba delante de la oficina se tenían que ir, y si no se querían ir, que lo arrestaran. Pero eso no fue de nuestra oficina. Ya nuestra había alguna... le dio, perdón, continúa César, perdona. Nuestra oficina le dijo a alguien del grupo de Eliseo, llamó de allá afuera y pidieron entrar a nuestra oficina. Yo hablé con ellos personalmente y le dije, sí,
pueden entrar 2 gente porque teníamos otros sitios que estaban en ese momento en la oficina, no teníamos espacio, pero si quieren dejar la carta, está muy bien, pueden entrar. Yo no sé lo que pasó allá afuera porque la oficina, yo estaba aquí en Washington, claro, pero la oficina de nosotros está al fondo del edificio, no adelante donde estaban entrando. Nosotros no vimos ninguna orden. Lo que también quiero decir es que al principio de la semana yo recibí un correo electrónico de la oficina de Eliseo de Josh Bernstein pidiendo una cita con el congresista, una cita privada sin cámara, lo que dicen off the record. En esto de 24 horas yo le di la cita y el próximo día Josh me llamó y canceló la cita porque entonces querían hacerlo en Washington D.C., una manera privada, nada más que Eliseo y el congresista. Y nosotros estábamos trabajando a hacer esa cita con Eliseo y con el congresista. Entonces, yo de verdad que no sé lo que pasó el viernes, pero no fue nuestra oficina, y si ve el reporte de policía, puede ver muy claramente que no fue nuestra oficina que llamó a la policía ni dio el orden. Eliseo, ¿quiere usted contestar lo que ha dicho César? Adelante, por favor. No, mire, yo no sé quién daría la orden tampoco. Y en realidad yo quedé muy sorprendido porque el congresista Díaz Balart siempre ha sido quien ha abogado por la reforma migratoria. No sé si sería un policía que tenía un mal día o el guardia de seguridad o quién, pero ya pasó. Ahora lo que queremos es seguir trabajando por una reforma migratoria. Celebraríamos nosotros una oportunidad de sentarnos con el congresista para ver cómo podemos trabajar unidos para poder lograr esta reforma migratoria. César, ¿se ha pautado esa reunión o se puede ahora ayudar a pautar a través de este programa esta reunión? Sí, vamos a tratar a hacer la reunión. Yo estoy el miércoles yo voy a estar con uno de la gente de SEIU, Josh Bernstein, que trabaja con Eliseo sobre la reforma migratoria. Yo creo que tengo la cita a las 3 de la tarde el miércoles con la oficina de SEIU. Nosotros siempre vamos a estar tratando de hacer lo que podemos hacer para pasar una reforma migratoria en la Cámara de Representantes y mandárselo al presidente para una asignatura. Eliseo, ¿qué le va a pedir al congresista cuando tenga la oportunidad de reunirse con él? Y si ya esto quedó atrás, esta detención, este malentendido, que sin lugar a dudas es lamentable. Yo estoy seguro de que todos los que hemos visto, y estoy seguro que también incluye esto a las personas alrededor del congresista y el propio congresista que enseguida desautorizó el arresto y lo lamentó, pero quedó atrás. ¿Y qué usted va a hablar con él? Pues mire, en primer lugar, quiero una vez más darle gracias por lo que ha hecho en el pasado y tratar de ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer para que el señor Boehner nos dé un voto en la Cámara. Yo sé que el congresista Díaz Balart tiene mucha influencia y ojalá podamos ponernos de acuerdo de cómo colaboramos para que ese voto se lleve a cabo y tengamos una reforma migratoria. Voto, perdón, Eliseo, ¿voto sobre cuál? ¿Sobre la propuesta de ley que pasa el Senado o sobre las propuestas individuales que hay en el Congreso? Cuando usted dice que nos dé un voto Boehner, ¿a qué se refiere usted en específico? Bueno, hay varias cosas que pueden hacerse. Una es lo que pasó el Senado. Dos, la HR 15 que fue presentada de manera bipartidista en la Cámara. O tercero, hubo también un proyecto de ley que Luis Gutiérrez y el congresista Díaz Balart diseñaron y que todavía no se ha presentado ante el Congreso. Cualquiera de esas, que vaya un voto, y yo creo que eso nos lleva a una solución. César, ¿podrá haber un voto antes que termine el año? Yo creo que sí, eso es lo que estamos trabajando cada día, cada hora aquí en esta oficina. Yo de verdad que yo creo que el HR 15 no puede pasar aquí en la Cámara de Representantes. ¿Esa es la del Senado? Sí, es el del Senado, pero eso porque el congresista está trabajando con Luis Gutiérrez y otros para ver cómo podemos hacer una propuesta aquí en la Cámara de Representantes que puede pasar y puede llegar al Senado y entonces para el presidente para hacerse ley. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos trabajando cada día y cada hora en esta oficina. Muchísimas gracias. Qué bueno que esto quedó atrás, ¿no? Fue lamentable, pero qué bueno que quedó atrás, porque sin lugar a dudas hacen falta personas como Eliseo que movilicen a la opinión pública en este tema. Y hace falta congresistas dentro del Partido Republicano, como el congresista Díaz Balart, que estén dispuestos a arriesgar capital político cuando tantos se esconden atrás de
sus posiciones para no tener que hacer absolutamente nada. Eliseo, desde acá nuestro respeto y nuestro cariño. Muchas gracias por lo que usted está haciendo. Gracias a ustedes. Gracias, César. Y muchas gracias a César por darnos el tiempo, y también al congresista Díaz Balar por la gestión que viene realizando desde hace muchos años de forma callada pero consistente para que todos los nuestros puedan encontrar el camino hacia no solamente hacia la legalidad, sino a la ciudadanía, que sabemos que son las metas del congresista. Gracias, César. Desde acá nuestro abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Mañana el tema de Venezuela. Vamos a tener una mesa redonda especial, así que no se puede perder el programa de mañana. Tengan todos ustedes muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, fuimos. Buenas noches.